de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, premio Ayuntamiento de 2005, con sede de la exposición de Ventura Rodríguez de 2017, y es autor de más de un centenar de publicaciones. Entre sus líneas de investigación se encuentra la ciudad de Madrid en su trazado y evolución, y los ingenieros y arquitectos de los reales sitios, el dibujo y la arquitectura regia, y otros temas de patrimonio arquitectónico y urbano. Asimismo, ha dirigido numerosas tesis doctorales sobre Madrid y los reales sitios. Nos va a hacer visible esa reconstrucción de la ciudad perdida. Gracias, Javier. Muy bien, gracias. Se oye bien, ¿no? Yo escribo mal y me gusta hablar un poco alto. Bueno, agradecer a Isabel y Carlos tenerlo aquí. La verdad es que yo creía que era una cosa más informal. Hay un tema que nos reúne, que es Madrid-Italia, más o menos, y ver qué cosas hay y cómo se pueden relacionar, ¿no? Bueno, en ese espíritu, tratando de dar un poquito de argumento unificado, ha habido una primera ponencia de esas instituciones que poblaban esa ciudad, ¿no? Y una aproximación al papel del Consejo de Italia. Como se veía siempre, por el Museos de Madrid, Austria, me parece el plano de Teixeira, ¿no? Entonces, hay un título que hemos hablado y en realidad aquí estaríamos, ¿no? Desde el principio, a ver si va. Tratando de responder al título encomendado, antipático, no sé qué título es ahí, que es un poco equívoco, pero también abierto, ¿no? Cartografía italiana. ¿Qué es cartografía? ¿Qué es Italia? ¿Qué es Madrid? Bueno, yo creo que básicamente es un poco en estas operaciones de conocimiento de la ciudad, a la que se olvida ahora, lo que ha desaparecido, lo que hemos perdido. Bueno, a mí me gustaría mezclar dos cosas, un poco una respuesta temática hacia esto, hablar de una labor que venimos haciendo en la Escuela de Arquitectura 25 años, y viendo que hay tanto joven aquí que estudia historia y que yo animaría a seguir en humanidades, ¿no? Aunque el panorama es difícil, pero bueno, ver qué enfoques o qué tareas puede aportar, no sé, el conocimiento de la investigación en la difusión de la historia para que sea más solvente. En ese sentido, bueno, hay sobre la historia, desde el punto de vista en el que yo trabajo, es un empeño de dibujar para no reconstruir, como está en el título, sino que lo he cambiado a una palabra más artificiosa, que es reconstituir. Porque desde el punto de vista de la arquitectura hay una serie de testimonios históricos que básicamente son físicos, o sea, qué nos queda de la ciudad, qué dibujos nos transmiten estados anteriores y qué textos nos hablan de la vida, bueno, no sé, tratando de hacer una síntesis en un proceso que pretende ser riguroso pero sugerente. Entonces, como avance del asunto, es hablar de cartografía madrileña, pero también un poquito italiana, porque el tema de la cartografía histórica es fascinante. Decir o anunciar, no sé, por lo menos evidenciar en la Escuela de Arquitectura, con tesis y con cosas. Y he intentado trabajar mucho dibujando y proyectando el pasado. O sea, por ahí viene la palabra reconstituir, porque todos los datos nunca son ciertos. Todo es un proceso muy esforzado, muy laborioso, y que creo que necesariamente tiene que ser colectivo. Bueno, yo opino normalmente que la historia está demasiado personalizada a veces, está muy bien, pero que debería haber labores más, no sé cómo decir, integradas, ¿no? Entonces, en las instituciones de Madrid, las pérdidas monumentales, donde se colocaba el Consejo de Italia, que tenía sitio y entonces era un poco cutre, no sé, es como tratar de construir o reconstituir gráficamente un escenario urbano que no sea coger Teixeira y poner unos puntitos, que es lo que normalmente siempre hacemos. Bueno, todo vale, pero sería un poco esta línea de continuidad. Pretenderé enlazar un poco con el famoso Hospital de los Italianos, que ha salido 3 veces,
y que va a tratarlo básicamente a continuación, pero más visto desde esa continuidad de lo que es la ciudad, que básicamente hay dos conceptos que a mí me han parecido siempre fascinantes, es decir, el espacio y el tiempo. Y que entonces una ciudad es siempre la misma y va cambiando constantemente. Y hay una noción, bueno, que viene hasta de Leibniz, que da a entender que el espacio es la coexistencia de cosas en un determinado momento, y como el tiempo sería las existencias sucesivas de esas cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que como concepto se aplica al dibujo y trataré de explicar un poquito. Al final veríamos cómo a raíz de una exposición que va a haber en la Biblioteca Regional, porque tiene un Teixeira original y entonces intenta la idea de la cartografía madrileña, hemos abordado una construcción tridimensional, el proceso de ese Madrid, que sería perfeccionable, ajustable, porque las cosas no salen solas, sino hay que trabajarlas mucho. Bien, trataré de ser muy sintético. Entonces, labores posibles. Vemos dos testimonios gráficos de Madrid, que uno es este, se supone que es anterior porque está en el retiro, y luego es el de siempre, ¿no? Teixeira. Tantas veces hablado, tantas veces... Pero, ¿qué se puede hacer con esa cartografía desde la cartografía y esos testimonios que había yo antes, ¿no? Y en ese sentido hay una paradoja que vamos a ver enseguida en esta comparación preferentemente italiana, pero que había que extender a Flandes y a Europa en ese contexto de los siglos XVI y XVII y XVIII, XIX y XX, en esta continuidad, ¿no? Y el plano más antiguo de Madrid es de un italiano, por Antonio Mancelli, y se supone que es anterior, hay un debate sobre de qué época es, pero se conoce por ediciones europeas, una que es de Witt, la más conocida, que es de 1700. Entonces hay un original que existe documentación gráfica de que se paga y que se tiran 100 ejemplares y no ha aparecido mejorado, porque esto es una copia de copia. Entonces, una tarea interesante que señalaba Fernando Marías en un libro es: ¿se podría encontrar una edición original de este plano más antiguo de Madrid, que a su vez es muy poco, digamos, meritorio con respecto a las ciudades italianas, ¿no? Ahora veremos enseguida, yo no sé, yo he cogido 3, y es paradójico que esa capital del imperio tarde tanto, vamos, no tiene una planta hasta el siglo XIX y tiene estos dibujos, bueno, que son muy entrañables, muy meritorios, pero que también habría que ver todo lo de Madrid en relación con Europa, ¿no? Entonces, parece que hay descripciones de inventarios de nobles que a lo mejor están en Italia que pudieran tener un plano de Madrid y no se ha encontrado. La primera edición de 1623. Bueno, lo anuncio como que hay 1000 temas por ver. Tenemos aquí el Teixeira, no voy a entretener mucho en ello, pero sí ver que yo no sé, yo he tratado de aterrizar en este tema y encontrar en la red una cosa catalana que se llama Visiones Cruzadas, ¿no? Y es un poco, no sé si está controlado, ¿no? Y que entonces, ¿qué hace? Coge el Teixeira y empieza a poner iconitos, ¿no? Y dice pling, plan, pling, y entonces mezcla contenidos artísticos, edificatorios, dónde vivían estos nobles tan, ¿cómo se llamaba? Caqueza, bueno, toda esa historia, o sea, cómo cargar un escenario, construir un escenario, pero dotarle de vida y de contenidos y de temas, ¿no? Entonces, claro, esto hecho desde Barcelona hace que yo no le miro en profundidad, pero que pones Conde de Monterrey y lo pone un poco en el Retiro, ¿no? Bueno, estaba cerca, pero no. Entonces, bueno, yo creo que todas estas cosas no son inmediatas, necesitan un proceso, pero sería decir, podríamos llegar a mejorar esta asociación de información vital, política, social, sobre un escenario un poco más solvente, que no sea poner el Teixeira con colorines. Bueno, ese sería un poco el desafío. La parte de Nápoles, lo mismo, ¿no? Aquí hay una relación, virreyes, hay una entrada en la red que es muy meritoria y que establece estas relaciones, que también son proyectos universitarios, hay que buscarse la vida con eso, y coge el Barata, la cartografía de Nápoles, supongo que serán presencias españolas. Bueno, entonces, a mí lo que me gustaría es entender que esa cartografía histórica es un testimonio de la historia y que con el dibujo se pueden hacer cosas. Y que a la vez, eso tiene que ver con, bueno, una serie de
procesos que hablen de esa cartografía. Es que hay tres palabras que me parecen muy bonitas, que es esto que llamamos cartografía histórica, que algunos quieren llamar antigua, dices, entonces la cartografía histórica a su vez está inmersa en otra cosa fascinante que sería la historia de la cartografía. Pero al final, invirtiendo las palabras, lo que yo entiendo como reconstrucción, reconstitución, es cartografiar la historia, que se hace, es una tradición que nunca se ha entendido muy bien, que es muy meritoria, que es un poco los atlas, cómo eran las cosas en el siglo XVII, los mapas, todo ese tipo de cosas. Bueno, en ese reclamo, era decir, los planos de Madrid, cuál es el tronco fiable, cuáles son las copias, cuáles son las ramas, cuáles son las hojas y los troncos. Y a la vez intentaba hace tiempo evidenciar eso con el dibujo de una serie de capitales europeas que ahí estaba Roma, Florencia, Nápoles. Bueno, ¿qué ciudades podrían haber tenido una relación, digamos, no sé, cultural con España? Aquí falta, por ejemplo, todo lo que es Flandes, Amberes, Ámsterdam era enemigo, ese tipo de cosas. Porque todo este contexto de la cartografía, desde el dibujo, tiene una componente básica, que es la escala, el tamaño, si es una obra primaria, si es una copia, que hay un lío monumental. Bueno, en ese sentido, simplemente decir que hay otra dimensión, creo que interesante, en ver los testimonios gráficos. Yo he cogido Nápoles, lo que estábamos ahí. No voy a enredar en eso porque hay muchos estudios específicos y hay mucho escrito. Uno de los problemas de hoy es que hay demasiadas cosas y es difícil enterarse de lo que hay, pero bueno, es un esfuerzo. Y lo que es fascinante también, creo que es mezclar o ampliar el concepto de cartografía y relacionarlo con la pintura, porque se abre, en el fondo siempre es cómo se cuentan las cosas, cómo se describen a través del dibujo, la pintura, el grabado, la difusión, etc. Entonces, simplemente era ver cómo esas ciudades van teniendo retratos sucesivos, por ejemplo, algunos clarísimamente copias, ¿no? Desde Nápoles de Praga, la Freire, editado en Roma, grabado, pues hay Mario Cártaro, que es un personaje muy importante también en la relación con Nápoles, hace una cartografía territorial a principios del siglo XVII fascinante. Y bueno, así llegaríamos un poco a Barata, ¿no? Y Barata también está muy estudiado con Cesare di Seta, y hay una serie de enfoques europeos sobre la cartografía, pero esa relación también entre la ciudad grabada, la pintura de Didier Barra, ¿no? O sea, como esa persuasión o esa imagen de la ciudad es una componente importante, porque siempre en la historia de la cartografía, ¿cuáles son las razones de la cartografía? Pues básicamente guerra, hacienda, pero hay otra, que es negocio, prestigio, persuasión, propaganda, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que, la verdad es que no me acuerdo de dónde salía, que en los patrimonios, no sé si de la familia Palomares, van apareciendo también pinturas no tan meritorias, pero que todo va sumando un corpus de descripción de la ciudad, y creo que es interesante. Génova, en ese sentido, también es otra ciudad, no sé, hablando un poco de las relaciones preferentes entre esas ciudades en esta época. Entonces, por ejemplo, una de las primeras imágenes de Génova que compara Brown y Hovinger es Vingaerde. Vingaerde está fichado por Felipe II, hace esta importancia de las ciudades españolas, que es un privilegio tenerlo y que todavía se puede seguir estudiando. Y ese Nápoles, ¿no? Con esa muralla, esa montaña, hay sitios que son los frescos del Vaticano, con una ciudad que hace unas visiones realmente, aunque sea un cuadro, una pintura, un fresco, no sé, es como es la imagen de la ciudad en esta mezcla entre cartografía y bueno, incluso me parece que es, me quedo un poco a mediados del siglo XVII, se podía seguir, pero como luego las cosas se mezclan, ahí no se ve nada, pero debajo, en este cuadro de Notre Dame de Génova, casi como que ha copiado la versión de Ignacio Danti en esa descripción de Génova, con
con esa topografía que coincidía casi con la descripción del siglo, claro, del siglo XIX, para funcionando las técnicas. Milán, no me quiero enredar en eso, pero sí decir, Milán tiene que ver con España. Madrid, hasta 1623, y no lo conocemos, no tiene un plano. Sí había un dibujo de Mingaete, otro de Cornelis van Rossum. Yo hablo de la imagen urbana en la que aparezca la planta. Y sin embargo, Milán, bueno, parte de estas cartografías, de repente, tiene en 1580 un tal, yo no he conseguido investigarlo mucho, un ingeniero que se llama Battista Clarici, tiene una planta con los edificios en 1580 y bastante fiable, que luego a su vez supongo que genera el Milán de Riquino a principios del siglo XVII. Bueno, y que luego la copia, y en ese proceso de ida y vuelta podría haber insertado estas referencias de cómo estas cosas están en edificios o cómo se relacionan estas cosas de una manera más abierta. Y en el piso del Marqués, ese palacio tan raro, ¿no?, situado ahí en la nada, hay un artículo de Rosa López Torrijos, que creo que está especializada en ese edificio. De repente ves que en el fresco, copiando probablemente esos planos, nos aparece, entre otras, estas tres ciudades que hemos hablado, ¿no?, Génova y Milán. Bueno, he hecho este interludio que simplemente es expositivo y que podría relacionar muchas cosas. A mí sí me gustaría, no sé, ver si es posible, a través de ese patrimonio de las casas nobiliarias, porque consta en inventarios que hay una planta de Madrid, y a lo mejor en esta investigación se pueden encontrar cosas. Como esto está publicado, no voy a extenderme mucho, pero es decir, yo tengo esa cartografía histórica, ¿qué puedo hacer con ella? Y ahí es donde, con el dibujo y desde esta perspectiva de la arquitectura, llevamos mucho tiempo intentando hacer una especie, no sé, como de urdimbre, de base histórica, solvente, gráfica, que no sea lo que se suele hacer, que yo de referencia aquí con mapas, tiro, ¿no? Bueno, todo vale, pero sería decir, hacer una especie de genética de la historia de Madrid a través del parcelario, a través de la propiedad, que es muy importante y que es lo que enlaza un estado histórico con otro. Entonces, es decir, bueno, esto es un curso de doctorado en 1990. Consigo que la comunidad se haga cargo un poco de ello y de, bueno, la forma de la Villa de Madrid, que es como decir, voy a hacer como una especie de radiografía, en términos arqueológicos sería una especie de carta arqueológica, pero más arquitectónica y urbana, que sea la base científica con la cual luego hacer las cosas, porque esto de la reconstrucción se hace de muchas maneras y todas son lícitas, pero sería que hubiera una investigación seria y que a la vez sirviera de referencia para enlazar muchas cosas en un sistema de información sin límites, ¿vale? Bueno, en el caso de Madrid siempre es partir de la ciudad actual, siempre es retrospectivo, basarse en el parcelario, que se supone que es el más preciso, cargarlo de contenidos, ver los testimonios históricos y en una labor muy paciente decidir si una línea es la misma o si una línea cambia y hacer esa cosa que además nunca sería definitiva, sino sería un proyecto ajustable y perfeccionable. Bueno, cogiendo el testimonio de Madrid del siglo XIX, que es, por ejemplo, esta planta de Madrid, del Instituto Geográfico, y que tiene una historia que no voy a decir, es curioso que no ha habido una planta tan bonita y tan informativa de la ciudad desde 1870, en la historia anterior. Y con los medios que tenemos hoy, tenemos tantos medios, pero no tenemos tan claros los fines, que dices, ¿se podría producir algo así y que además nos refleje esa película o esa base de la película del tiempo, ¿no? Bueno, este es un poco el espíritu de la cosa, que va cogiendo pues, el plano, buscando mucha información, información parcelaria, dibujarlo todo, ver expedientes de alineación de calles, de edificios y llegar a Madrid, 1750, que Madrid tiene un privilegio catastral, y es que tiene un levantamiento
manzana a manzana con las líneas de propiedad, y en esa información que hay un especialista que es Francisco Marí Perellón, que yo colaboro con él y hacemos historia, intentamos hacer cosas cruzadas, que creo que es lo que tiene sentido, porque ahí hay una información de qué sitios han comprado antes y nos podían llevar al siglo XVII con otro tipo de esfuerzo, y lo hemos intentado y que estaría por hacer. Y claro, todo un solar, digamos, surge de comprar otros, de segregar otros, en un proceso parcelario que es la base científica de este asunto. Bueno, en esa publicación, esto es un poco el método, como está publicado en la red, hay un PDF gratis en forma de Villa de Madrid, sale, si a alguien le interesa. Bueno, la cosa es decir, tengo un parcelario actual, lo cargo de arquitectura, destaco una serie de edificios y inicio un viaje en el tiempo que me lleva al siglo XVIII, al siglo XVII, no, perdón, XIX, XVIII, me quedo en el parcelario científico y luego es transcribir la información verbal de una visita de 1625 que te podía llevar a quién vive, dónde están las parcelas y cuál sería ese contenedor en el cual luego ocurren cosas, ¿no?, de distinto tipo. Bien, luego también intentamos integrar todos los restos arqueológicos y todo eso que se dice la muralla en Madrid. Entonces, bueno, conviene distinguir que en esas cosas hay datos objetivos, información gráfica, o sea, porque permanecen o han sido registrados en una cuestión arqueológica, y habría una tercera categoría, es decir, bueno, hipotético, cierre, conjetura, eso está sometido, o debería ser un documento público y que estuviera sometido a todo tipo de ajustes, críticas, yo tengo información sobre esto, se podría integrar, etcétera, etcétera. Luego, nosotros lo que hicimos era un poco el primer recinto de esto que está publicado, de la muralla medieval, y se hace un zoom, o sea, en el cual se insertan los edificios con un cierto filtro y se asocia a una información, digamos, histórica y bibliográfica en una especie como de base de datos abierta. Y bueno, el primer cuadrante dice lo mismo, a ver, esta cosa de la Almudena, hemos incorporado el Museo de Colecciones Reales, o sea que la ciudad también va cambiando. Y cómo era esto en el siglo XIX, hay pasos intermedios interesantes que estamos haciendo, o en el siglo XVIII o en el siglo XVII. Empiezan a aparecer esas casas, esos caserones, no sé, eran días, los conventos, eran caserones un poco oficial. Pero bueno, esa cosa castellana, un poco austera, porque aunque arquitectónicamente no fuera muy rica, sí era, yo creo, un sitio muy emporioso y con unos contenidos de bienes muebles alucinantes, ¿no? Entonces, bueno, también eso es una característica de Madrid, como cualquier otra. Bueno, entonces también se puede jugar, una vez que tienes esta base, esto está hecho en informática, en AutoCAD, se puede jugar a la superposición, las lecturas estas estratigráficas, y se podía, no sé, es como el cine sin fin, ¿no? Y bueno, los cuatro cuadrantes no quiero aburrir mucho, pero por ejemplo en esta zona ahí de San Andrés, San Isidro, dices, esto está constatado, esto está en la academia, lo otro, hay un dibujo que cuenta que estaba ahí, y lo demás es más suave porque es conjetural. Bien, eso que da lugar a poder hacer una evolución parcelaria que, insisto, creo que es una de las claves de cómo enfocar la historia en ese sentido de estructura urbana que los de historia llaman propiedad y los arquitectos llamamos forma. Entonces, esa palabra, estructura, que a veces es muy equívoca, sería bueno cruzarla y entender que la base de la forma, por eso se llama la forma de la Villa de Madrid, es un poco esa condición de dibujo y de forma asociada a las permanencias que suelen ser la propiedad urbana. Bueno, luego ya, jugando con los edificios, es como decir, voy a hacer, esto eran posibilidades que están ahí publicadas, cómo son las iglesias de Madrid en ese ámbito en el siglo XX y cómo eran en el siglo XVII. Unas se permanecen, otras se desaparecen, todas a la misma escala, que a mí eso me parece fundamental, por eso son pequeñas, por eso son grandes, etcétera, etcétera. Y bueno, puedes registrar ámbitos evolutivos, esta es
mercado de San Miguel, cerca de la Plaza Mayor, ese sitio que era muy sofisticado para tomar tapas, y ese que está ahí al lado de la Plaza Mayor. Como antes tenía un mercado que viene de la Plaza Mayor y se refugia ahí de puestos al aire libre. Como había una iglesia del siglo XVII que no se conocía, no se conoce, fíjate, probablemente Gómez de Mora, anterior a esa iglesia medieval, que sí hay un dibujo en el museo de no sé qué, porque la idea es integrar toda esa información en una elaboración integrada y que refiere a las cosas. Bueno, todo el proceso, por ejemplo, de San Isidro, vamos, yo digo San Isidro porque es la capilla de San Isidro, pero San Andrés, a veces se mezcla con otra iglesia de jesuitas. Bueno, la idea es como que este proceso además sirviera para que luego esas fotos que nunca se sabe, que están en la web, esto es no sé qué y tal, pues intentar la asociación de ámbitos muy perdidos. Está el Rey de Segovia, bueno, está ahí la ballestería, los grabados, y poder referir con cierto rigor todas esas vistas que siempre están sometidas a interpretación personal. Bueno, este proyecto se publicó en 2003 y hemos seguido trabajando, pero hasta hoy, mañana, no se publica la segunda. Era un poco decir, pues siguiendo el crecimiento de Madrid, esta es la muralla, la cerca de Felipe II, pero bueno, uno trata de buscarse la vida y conectar con distintas cosas y tirar para adelante. Porque luego dices, hay un libro de Ignacio González Varas que habla de palacios de Madrid, hay otro de la comunidad, y dices, podía utilizar ese plano con los palacios en el 17, digo, sí, ¿por qué no? A mí me parece divertido, ¿no? Que esto es nuestro cromo de ese ámbito que estaba en la Palacio de Chichón, todas esas cosas que aludimos, en las cuales sí, buscando información, puedes tener no una información integral, pero sí una referencia primero de posición, luego de la planta, y se podía seguir investigando si se van añadiendo dimensiones. Y en ese sentido, simplemente estoy acabando, decir que estamos tratando de publicar la segunda entrega de La forma de la Villa de Madrid 2, que llega a cerca de Felipe II. No sé si se ve ahí que más o menos esta especie de almendrilla, que es el Madrid medieval, es decir, algo, tiene el Madrid del Arrabal y el Madrid que llaman cerca de Felipe II, que curiosamente es una delimitación arqueológica. Dices, ¿en qué se basa? ¿Tiene que ver con la lectura histórica? Más o menos, tampoco pasa nada. Y bueno, aquí simplemente planteo que la superposición, o sea, todo esto son 30 planos en los que se van haciendo el mismo sistema, pero revisado y ampliado. Y también hacemos aquí una superposición que llamamos el plano de los fantasmas, en el que está la referencia actual y que se vieran edificios que han desaparecido un poco sobre el lugar, ¿no? Esas cosas que lamentamos su pérdida, pero que podemos recuperar por lo menos parte de su memoria. Es un poco el espíritu de la cosa. Y bueno, también intentamos registrar con esos azulillos todas las zonas que ha tenido expediente de excavación en la comunidad. Todo esto estaba auspiciado por la parte de Arenal de la Comunidad de Madrid, pero siempre tendría esa vocación de ser abierto a la ciudad y de formar parte de la propia cultura o incultura de la ciudad, según se mire. No sé si llegábamos, no lo veo de otra manera. Bueno, no, porque querría enlazar ahora con el Hospital de los Italianos, y cosas que han salido antes, porque ¿cuál es la encrucijada? Es decir, nosotros seguimos trabajando, que se vaya publicando esas cosas, aprovechas cualquier coyuntura para seguir con esta especie de directriz que se alimenta de tesis, o sea, intentas ser universitario, y intentas esas financiaciones que nunca consigues, que luego tienes unos trámites imposibles y que disuaden, ¿no? Pero buscas financiación pública o encuentras rincones, no sé, hay que ser un poco... ¿Qué quiero decir? Que tenemos un parcelario de 1750, más o menos general de Madrid, y que habría una investigación laboriosa de cómo retroceder científicamente a esa Madrid de los Austrias, o del 16, o incluso medieval. Según retrocedemos en la historia, los testimonios son más escasos y menos fiables. Pero bueno, asumiendo eso, sí me gustaría enlazar un poco con lo que se ha hablado antes, hace un momento. Se ve muy mal, pero bueno, es que cada manzana es una entidad,
y esta es la 269, que nos va a llevar al Hospital de los Italianos, al Convento del Espíritu Santo o a las Cortes, ¿no? Y que entonces es como que cada manzana decimos, tenemos las Cortes, no se ve un poquillo mal, ¿no? Se me pone en la pantalla, y aquí, como tenemos focos y nos deslumbran, las Cortes y el edificio parlamentario, donde ahora está mucha actividad o no. Hay más extractos, pero sería el de abajo, nos lleva al siglo XIX, en el cual todavía está el edificio de las Cortes, pero están esos solares, porque luego hay un proyecto para los de la vivienda en el archivo de Villa, y sí hay una información que me gustaría contrastar de lo que aparece dibujado en el siglo XIX, que es una iglesia que no está mal, chetilla, en ese chaflán, y como si retrocedemos a 1750, que estamos en ello también con el Prado, y bueno, no sé, yo creo que es una cosa que es obvia y que debería estar hecha. Entonces, abajo tendríamos ya el Convento del Espíritu Santo, con bastante precisión, gracias a un italiano que se llamaba Vigilio Rabaglio, que hace un proyecto de intervención en esa, porque es muy difícil conseguir información fiable de las cosas, y claro, tenemos ahí, porque esto está copiado. Quiero decir que a lo mejor en 1750 no era igual la iglesia que en 1875, o por lo menos la información arquitectónica, ¿no? Y luego vas al archivo de Villa y de repente encuentras expedientes, o sea que hay mucho por ver. Propuesta de espadaña 1809, desconocido, no sé qué es Rodríguez, que propone 2 espadañas para el remate de esa iglesia, que creo que se hace la de la derecha, no sé, bueno. Por lo cual, cada edificio tendría como muchos posibles inputs que fueran, digamos, centralizando y visualizando la información. Entonces ya nos contará la siguiente ponente la historia desde el siglo XVII hasta hoy, ¿no? Entonces, simplemente como anuncio, esto no sé si debo enseñarlo porque estamos en ello, pero a la larga, es decir, a mí me hubiera gustado que hubiera una investigación parcelaria más solvente, pero la vida es como es, y yo propuse hacer una visita al Madrid del 17 un poco más difusora y persuasiva, y bueno, consiguiendo un poquito y con jóvenes que trabajan mucho y que buscas áreas de trabajo, hacer un modelado informático tridimensional que fuera, por un lado, no sé, un contraste científico con el plano de Teixeira, o sea, ir un poco más allá de lo que normalmente se hace, porque para mí el plano de Teixeira, que dice que es una axonométrica, no sé si sabemos lo que es una axonométrica, una caballera, una vista de pájaros, se habla de cosas que para mí sería una planta disfrazada de volumen, ¿no? Entonces, si tú haces una volumetría completa, eso es lo que pretendes demostrar, la mitad de las calles desaparecen. Entonces, en todo esto que llamamos vistas de pájaro, hay un hacer antiguo que se preocupaba de equilibrar el volumen y la planta y que se viera el trazado de las calles. Bueno, hay muchas cosas que estarían por ver. Entonces, bueno, aquí no se ve nada, podrías hacer tú, pero esa habría una idea como analítica comparativa, de decir, cómo dibuja Teixeira en el ámbito del Alcázar y cómo, en función de, no una cosa que se te ocurre, sino de esa fiabilidad topográfica, que no significa a ver si le pillo a Teixeira, sino decir, bueno, cuál es el límite en el que podemos extraer información de Teixeira, y eso está por hacer. Teixeira presume, se podrán contar todas las ventanas de las fachadas al sur. Insisto, no es una crítica, pero tú vas al Alcázar y sabes a través de la tesis de José Manuel Barbeito, gran personaje, que entre la portada central y las torres había 12 huecos. ¿Y cuánto dibuja Teixeira? 8 en un lado y 9 en el otro. Lo digo porque hay una confusión general entre entender que un dibujo, que siempre es una interpretación, es una foto. Ah, no, que está en el Teixeira. Bueno, lo mismo pasa con la maqueta de León Gil, que es otro privilegio cartográfico de Madrid, que está ahí como una cosa graciosa y le ponen bueno, no sé qué. Joder, y eso también sería, porque esa, como lo hicieron los militares, a poco coste, con mucha orden, es una cosa alucinante. Yo creo que es de las maquetas más antiguas de las capitales europeas, si no me equivoco. Hay otras más antiguas, pero que no son de capitales, y las tuvieron, pero las perdieron, ¿no?
Entonces yo creo que Madrid tampoco, no sé, estaría bien que hubiera una cultura que escultiva las cosas de otra manera. Es que claro, luego está lleno de posibilidades. Desde el cuadro de Castello, atribuido a Castello del Alcázar en 1630, que forma parte del reportaje de los sitios reales. Entonces, a partir de ese modelo, digamos, preciso, puedes no pillarlo, porque un cuadro no es una foto. Entonces el pintor o el dibujante hace lo que le parece. Pero sería decir, ¿cuál es el grado de fiabilidad, hasta qué punto, y establecer esta relación de investigación con el dibujo sobre el dibujo? Y ya casi acabo, porque esto tampoco tiene límites, pero una vez que tienes el modelo tridimensional, pues podrías ver cualquier cosa siempre con un ánimo. O sea, podrías visitar el siglo XVII, meterte en los consejos donde estaban los nobles, no sé, cargarlo un poco de vida, ¿no? Y en eso estamos. También hay los reportajes de otro italiano, que es Pier Maria Baldi, que acompaña a Cosme de Medici en 1688, y que tiene un reportaje de Madrid, y dices, bueno, lo que dibuja Pier Maria Baldi es alucinante, no sé, ese registro científico que está lleno de posibilidades también de tratamiento gráfico, ¿no? O sea que este dibujo, a la vez que puedes ver muchas cosas, las puedes ver de muy distinta manera. Y con los medios que hay hoy, pues dices, esa cornisa, esa vista del Retiro, digamos el Palacio del Retiro, desde donde la toma Baldi, que luego se repite, porque Madrid y las ciudades tienen como postales preferentes, ¿no? Es casi parte de su imagen. Y luego ese Madrid erizado de pinchos, cúpulas, hitos, bueno, pues hay cosas que te permiten, porque se están haciendo, y producir imágenes que la cartografía ha producido poco. Solo hay una vista del siglo XVII de Leonard en el plano del arzobispado de Toledo, porque Madrid era vicaría y bueno, todo se mezcla. Y también vamos a intentar cartografiar la provincia del siglo XVII en esta exposición, visitar este Madrid de una manera abierta, y a mí me resulta especialmente placentero, porque dices, ¿cómo se vería Madrid desde el sur? Y claro, ahí no se ve nada, pero si no, esto es imagen del proceso, bueno, puedes llegar y acto seguido seguir cargándola, digamos, ajustándola y cargándola de contenidos. Creo que más o menos.